Amén. I'm still dealing with Genesis 15, 17, and 22. Todavía estoy tratando con Génesis 17, 15, 17 y 22. I'm heading towards dealing with the history of midnight to the midnight cry. Y vamos yendo en la dirección de la historia del clamor de medianoche y medianoche, In the context of number 8. en el contexto de el número 8. But I'm trying to emphasize as I go along Pero estoy intentando enfatizar a medida que estamos avanzando the significance of November 9th, el 2019. significado del 9 de noviembre de 2019. And I gave you some of those arguments last night. Y ayer de noche di algunos I want argumentos to add a couple of the arguments here before we get back into Genesis. y quiero añadir algunos argumentos antes de volver a This is Génesis. one of these arguments. Este es uno de los This argumentos. waymark is November 9th, 2019, Este hito es el 9 de noviembre de 2019 and I'm suggesting that this is the Battle of Raphia. This is midnight. y estoy sugiriendo que es la batalla de Rafia, que es medianoche. Yeah, midnight. The close of probation for the priests. El cierre de la gracia para los sacerdotes. And these lines Y estas represent líneas prophetic numbers that we've come to understand. representan números proféticos que hemos entendido. 2,300 days, 490 years. 2300 días, 490. And we've come to understand that many of these symbolic numbers also can be divided in half. Y hemos entendido que muchos de estos números simbólicos también pueden ser divididos a la mitad. So 245 is half of 490. Así que 245 es la mitad de 490. We got the 220, which is a number we understand. Tenemos el 220, que es un número que también hemos Half entendido. of it is 110. La mitad es 110. We understand the 151, the 126. Comprendemos el 151 y These el lines represent 126. these symbolic numbers that we've come to understand. Entonces estas líneas simbólicas representan esos números simbólicos que llegamos a entender. And if you project from November 9th, 2019 backwards into history, Y si proyectamos desde el 9 de noviembre para atrás en la historia, 2,300 years, 2300 años, bring you to 282 BC. nos trae al 282 a.C. If you project backwards 126 years, Si volvemos 126 años, it'll bring you to 1893. nos trae a 1893. So I'm just explaining the logic of this illustration for you right now. Así que estoy explicando solamente la lógica de esta Black estructura are the aquí. symbolic numbers. En negro están los números The green simbólicos are the actual histories that you would go back to from November 9th, 2019. En verde está la historia a la que llegamos al volver esa cantidad de años desde el 9 de noviembre. Here's the history that would be back here on this date. Y aquí está la explicación de la historia que On these aconteció ahí. lines, Y en estas there's líneas, actually three histories en realidad hay tres that aren't historias simply the year, que no son simplemente el but año, that history actually took place on November 9th. sino que la historia realmente aconteció el 9 de noviembre. So I have those circled in red. Así que tengo eso marcado en For rojo. instance, if you go backwards 220 years from 2019, Por ejemplo, si volvemos 220 años desde el 2019, it takes you to 1799, te lleva a 1799 and on November 9th, 1799, Napoleon becomes a dictator. y el 9 de noviembre de 1799 Napoleón se convierte en dictador. We understand that Jesus illustrates the end from the beginning. Entendemos que Jesús ilustra el fin desde el principio, So when we take all of these histories, así que cuando tomamos todas estas historias, they speak to November 9th, 2019. ellos hablan del 9 de noviembre de 2019, But three of them actually took place on November 9th.
pero 3 de ellas en realidad ocurrieron el 9 de The noviembre. Berlin Wall El muro de came Berlín down on November 9th, 1989. cayó el 9 de noviembre de 1989, 30 years before November 9th, 2019. 30 años antes de 2019. Now, people are saying that we're setting time. Ahora las personas están diciendo que estamos colocando Sister tiempo. White said we shouldn't be setting time, Elena White dice que no deberíamos colocar o marcar and tiempo. we are setting time. Y nosotros estamos But marcando we're not tiempo, setting time the same way the Millerites set time. pero no estamos haciéndolo de la misma forma que los milleritas lo hicieron. It may take you a little while to settle into the logic of my explanation. Tal vez te lleve un poco de tiempo establecerte en la lógica de lo que estoy diciendo, But William Miller was given the commencement point for 3 time prophecies. pero William Miller a él le fueron dadas el punto de inicio de 3 profecías de tiempo. 508 is the commencement point for the 1335. 508 es el punto de comienzo de los 1335, 677 for the commencement of the 2520. 677 para el comienzo de los And 2520 457 for the commencement of the 2300 days. y el 457 para el comienzo de los 2300. So Millerite time setting Así que la marcación de tiempo de los is milleritas based upon taking a time prophecy, se basa en tomar una profecía de tiempo, finding its starting point, encontrar el punto de inicio and calculating the ending point. y calcular el fin, el punto final. What we're doing is we're using the element of time Lo que nosotros estamos haciendo es usar el elemento de as a tiempo symbolic pattern. como un patrón simbólico We're emphasizing that not the date, y estamos enfatizando que no la fecha, but primarily the history at the beginning sino que primariamente la historia en el comienzo is speaking to the history at the end. habla de la historia del We're final. not using the argument of math. No estamos usando el argumento matemático You begin in this year and add this amount, you'll end at that year. que si comenzás en este año y añadís tantos años vas a terminar acá. We're using the argument of line upon line. Nosotros estamos usando el argumento de línea sobre Over línea. here are lines. Aquí están nuestras These líneas. lines have numerical values associated with them. Estas líneas tienen valores numéricos asociados, But 2,300 years before November 9th, 2019, pero 2300 años antes de 2019, the very first war between the king of the north and the king of the south took place in history in 282 BC. la primera guerra entre el rey del sur y el rey del norte aconteció, Suggesting that at this point in time, sugiriendo que en este punto de tiempo the war between the king of the north and the king of the south is going to begin in our history. la guerra entre el rey del sur y el rey del norte va a comenzar en nuestra historia. If this was the only line that we had, Si esta fuera la única línea que tuviéramos, it'd be a weak argument. sería un argumento You have débil, to have the testimony of 2 or 3 to have a thing established. porque tenemos que tener el testimonio de 2 o 3 cosas para ser establecida. And this argument wouldn't even produce November 9th. Este argumento ni siquiera produce 2019, el 9 de But noviembre. what I'm showing you here is 11 lines Pero lo que yo estoy mostrando aquí son 11 that are líneas speaking to this history. que hablan sobre esta So historia. this is calculating time at one level, Así que esto es calcular tiempo en algún but this nivel, message isn't about calculating time. pero este mensaje no se trata de calcular tiempo, It's about producing an understanding by bringing together line upon line. se trata acerca de producir un argumento, una comprensión al So let traer me línea point to sobre some of línea. these and then move away from this. Entonces vamos a señalar algunas de estas y vamos a I'm not avanzar. teaching this right now. No estoy enseñando esto ahora. My teaching is about Genesis 15, 17, and 22. Mi enseñanza es sobre Génesis 15, When we 17 y get 22. beyond there, then I'm going to lead us to an understanding of what takes place between midnight and the midnight cry. Y cuando lleguemos o pasemos por ahí, voy a
Vamos a estudiar sobre lo que acontece entre medianoche y el But I'm clamor de going to argue that medianoche. midnight for us begins on November 9, 2019. Pero voy a argumentar que la medianoche comienza el 9 de noviembre de 2019 So para I want you nosotros. to understand there's a lot of reasons to pick that point in time. Así que quiero mostrar que hay muchas razones por las cuales escoger ese punto. We could spend our whole camp meeting just dealing with these lines. Podríamos pasar nuestro campamento entero hablando de estas líneas, pero no es lo que voy a hacer. So I've mentioned this one. Entonces mencioné esta aquí. 490 years before this date, you have the Diet of Spires in Germany. 490 años antes tenemos la In that history, there's a decree. batalla de Spira. En esa And in historia that history, es un Islam was decreto. restrained. En esta historia el Islam es restringido. Islam was coming down into Europe, and at the Battle of Vienna, they got reversed in this history, 1529. El Islam estaba invadiendo Europa en la batalla de Viena, que ellos fueron So we're frenados. suggesting that down here, Así que sugerimos que en este there's momento going to aquí be an important convention, a decree, and Islam is going to be restrained. va a haber una convención importante, un decreto, y el Islam va a ser restringido. Uma conferência importante, haverá uma intervenção do Islã e um decreto. If this is so, Si esto es así, then we're going to have a couple witnesses to entonces vamos agree. a precisar Precisaríamos un par de testigos, 2 o 3. duas ou três. If you go back 245 years, Si volvemos come to the 245 first años, Continental Congress in the United States. llegamos al primer Congreso cont- continental en los Estados Unidos, Conference when they're coming together to write the Constitution. cuando la reunión, cuando la conferencia se reunió So para... right here you have two escribir la witnesses to an Constitución. important conference. Así que aquí tenemos 2 testigos para un congreso importante. 9 de novembro de 2019. And it has something to do with the Constitution of the United States. Tem algo Y tiene que ver con la Constitución de los Now, Estados on November Unidos. 9th, 1799, Ahora, el 9 de noviembre de 1799, 220 years before this point, 120 años antes del 9 de noviembre, Napoleón se vuelve and we've dictador. got lots of lines that suggest that this is when the dictatorship of Donald Trump begins. Y tenemos varias líneas que sugieren que es en este punto cuando comienza la dictadura de Trump. You go back 151 years and you go to 1868. Si volvemos 151 años, llegamos a There's 1868. been 3 presidents in the United States that were threatened with impeachment. Han habido 3 presidentes en los Estados Unidos amenazados con un impeachment. One of them resigned before the impeachment process. Uno de ellos renunció antes del proceso del impeachment. de entrar no processo do impeachment. That was Richard Nixon. Foi Él fue And Richard then 2 Nixon. of them were impeached. Y después 2 de ellos fueron, de hecho, But impeached Im- means impeached. eh, tried. Pero impeach significa que fueron They get tried in the House juzgados. of Representatives. Y ellos son juzgados en la Casa de Representantes. But in order for the verdict to be confirmed, mas para Pero para que el veredicto sea then it confirmado, goes to the Senate. entonces ahí pasa al Senado. And the Senate has to confirm the decision of the House of Representatives. Y el Senado tiene que confirmar la decisión de la Casa de Representantes. And that's never happened. Y eso nunca ha acontecido. But there has been 2 presidents that were impeached. Pero han habido 2 presidentes que recibieron el impeachment. onde foi feito o processo do impeachment. The first one was Andrew Johnson in 1868. El primero fue Andrew Johnson en He 1868. was impeached because he fired one of his cabinet members. Y él recibió el impeachment porque despidió a uno de sus miembros del gabinete. Demitiu dos seus membros do seu gabinete. You'll notice that Donald Trump has a big headache going on right now Notarías que Donald Trump Está com uma grande dor de tiene un grandes because dolores he de cabeza fired ahora James Comey, porque él despidió a James and Comey he's threatening to fire other people. y él está amenazando de mais pessoas. But since the Democrats retook the House of Representatives last week, él está amenazando de excluir más personas y ya que los demócratas la semana pasada retomaron el control de la Casa de Representantes,
semana pasada. They're already planning on impeaching Donald Trump. They're speaking about it openly. Ya están planeando colocar un impeachment a Trump, lo hablan públicamente. Começar o processo de impeachment com Donald Trump. This president was impeached because he fired someone in his cabinet. Este presidente recibió el impeachment porque despidió a alguien de su gabinete. E alguém do seu gabinete. The other president that was impeached was Bill Clinton. El otro presidente que recibió impeachment también fue Bill He Clinton. was impeached for immorality and perjury. Y él recibió el impeachment por inmoralidad Imoralidade, perjury, Lying under oath. y por mentir bajo juramento. perjúrio. Perjúrio. Obrigado. And this week, E essa semana, Y esa semana, Donald Trump's legal team el equipo legal de Donald Trump legal de Donald Trump is answering questions that's coming from Mueller, the man that's doing the Russia investigation. está respondiendo preguntas que vienen de Mueller, el hombre que está haciendo la investigación de Rusia. investigação sobre a Rússia. And Donald Trump's legal team, Y el equipo legal de Donald Trump, Legal de Trump. as they're answering these questions, al responder estas preguntas, the primary thing that they're worried about la primera cosa que están preocupados is they think he can answer a question. es que ellos piensan que él puede They responder think he will alguna answer those pregunta questions, o que va a responder a las preguntas and Mueller's going to use them to accuse him of perjury. y Mueller les va a usar para acusarlo de perjurio. In the one president that resigned, En la historia del presidente que renunció, Ele renunciou, Richard Nixon, Richard he Nixon, resigned because they caught him él renunció porque lo sneaking atraparon into the Democratic office and stealing their metiéndose information. en la oficina de los demócratas y les robó su información. roubando informações deles. You can't see it behind the cars. We have some pigs that have joined us. Si no lo podemos ver atrás de los coches, hay algunos cerdos que se unieron a nosotros. Okay. Part of the accusation against Donald Trump Parte de la acusación que son hechas contra Trump before his election, es que antes de su elección, once again, the Democratic Party's information was stolen, this time through internet means. más una vez la información Pegaram informações secretas de los demócratas fueron capturadas They a think it was través del stolen by the internet. Russians, Ellos creen que fueron capturadas por los rusos, russos, but they say that Donald Trump is working with the Russians. pero ellos dicen que Trump está colaborando con So los the rusos. characteristics of these three presidents, two that were impeached and one that resigned, Así que las características de estos presidentes, eles foram de fato que fueron, dos de ellos fueron they include the tirados, very characteristics that are on expulsados. the horizon for Donald Trump. Ellos incluyen las características que podemos ya ver en el horizonte aquí con Donald Trump. Donald Trump. And the first impeachment took place 51 years before November 9th. Y el primer impeachment aconteció 151 años antes. Antes de 9 de novembro de 2019. 126 years before this time period, you had the Chicago's World Fair. 126 años antes del 2019 tenemos la feria de Chicago, el Chicago's World Fair, Feria Mundial de Chicago. And if you look closely at that history, Y si miramos de cerca a esa historia, it's a history that actually begins in 1888. es una historia que en realidad comienza en 1888. In 1888, there was a Sunday law that was introduced into Congress. En 1888 hubo un decreto dominical introducido en el Congreso. It was called the Blair Bill. Se llamaba la propuesta de ley de And Blair, el in senador American Blair. history, the reason that that Sunday law didn't pass Y la razón por la cual en esta historia el decreto dominical, la ley dominical no fue because there was a pasada very famous Seventh-day Adventist that went into Congress es porque hubo un adventista muy famoso que entró en el Congreso Que entrou no Congresso, and he explained before Congress why it was wrong to pass the Sunday law, and his name was A.T. Jones. y él explicó en el Congreso
por qué estaba mal pasar ese decreto. Y el nombre de él era A.T. Jones. Entonces, de 1888 a 1893 está la crisis del decreto dominical. Y en 1893 está la Feria Internacional en Chicago. Protestants that were managing that World's Fair, they decided they wanted to shut it down on Sundays during the time period of the World Fair. Y los protestantes que estaban organizando esa feria querían decidir cerrar esa feria en los domingos. And this is the point that Seventh-day Adventists sometimes do not get. Y este es el punto que los adventistas del séptimo día a veces no The entienden. significance of this El significado de esto is that the Protestants said we want to shut down on Sundays es que los protestantes dicen queremos cerrar el domingo Nos domingos, in order to uphold the Bible. para então para poder apoyar la Biblia. Pero en aquel The punto Catholic Church got involved. la Iglesia Católica fue envolvida. a Igreja Católica. And the Catholic Church here comes out with a statement La Iglesia Católica aquí viene con una declaración that identifies that the Protestants have no justification in this book for keeping Sunday as the Sabbath. que identifica que los protestantes no tienen justificativo para guardar el domingo a partir de la Biblia. Catholic Church explains that Sunday is not upheld in God's word as the Sabbath. La Iglesia Católica explica que el domingo no está avalado por no se puede probar en la Catholic Biblia. Church at that point identifies Y la Iglesia Católica en ese punto afirma Momento naquela história. that the fact that the Sunday keepers identifica wanted to close the World's Fair on Sunday que el hecho de que los protestantes quieren cerrar la feria de Chicago was en el domingo proof that they were following Catholicism, not the Bible. demostraba o era una prueba de que estaban siguiendo catolicismo y no a la This Biblia. history is a big history. Esta es una gran historia. There is a great deal that you could say about this 5-year period. Hay mucho que podríamos decir sobre ese periodo de 5 But at the años. World's Fair in 1893, En la feria de Chicago de 1893 it's saying that down here in this history, dice que aquí al final en esta the historia Catholic Church is going to identify that the Protestant churches are her daughters. la Iglesia Católica va a identificar que las iglesias protestantes son sus hijas Como sendo as suas filhas. And that what they do in this history has nothing to do with sola scriptura. y que lo que hacen en esta historia no tiene nada que ver con sola escritura. Sola Escritura. 110 years before this date, you have the last General Conference session that Ellen White was at. 110 años antes de este punto tenemos la última conferencia general en la que Ellen White participó White participou. And she was 81 years old when she attended that General Conference session. y ella tenía 81 años cuando asistió a esa conferencia. And when you go through that General Conference session, Y cuando vamos a esa conferencia, cuando miramos esa conferencia you see general, that the number 81 is a symbol of midnight. vemos que el número 81 es un símbolo de la medianoche, That's speaking that down here you're going to be at midnight. hablando de cómo aquí al final de la historia vamos a estar en medianoche. 81 is a symbol of midnight. 81 es un símbolo de medianoche. 110 years before 2019, 110 años antes de 2019, Sister White was 81 years old. Ellen White tenía 81 The años. last General Conference session. Ella asiste a la última conferencia general. And if you go look at the sermons that she presented at that General Conference session, Y si fuéramos a ver los sermones que ella presentó en esa conferencia, they're identifying the characteristics of midnight. ellos identifican las características de medianoche. 81 years before 2019, 81 años antes del 2019, 2019. you're at 1938. estamos en 1938, On November 9th, el 9 de if you noviembre. go into the German Revolution over there, Si fuéramos a la revolución, you'll find Alemana. that November 9th for Adolf Hitler, encontraríamos que el 9 de noviembre para Adolfo while Hitler, he was ruling, mientras él estaba it was like a gobernando, holiday in Germany. era como una
un feriado, una fiesta en Alemania. Era su día, el 9 de noviembre. Así que el 9 de noviembre de 1938 tenemos lo que los alemanes llaman la noche de los vidrios quebrados. Y esta es donde la persecución física comienza contra los judíos. Y ellos entran en las ciudades, en sus tiendas, quebrando los vidrios. Y si volviéramos a la semana pasada, a las elecciones que acontecieron, y las controversias que se levantaron en Estados Unidos después de las elecciones, hay un artículo que describe ese conflicto que hubo después de las elecciones, y el título dice, este es un momento de los vidrios quebrados. Y el momento de los vidrios quebrados en el contexto de un americano es que en los edificios públicos de los Estados Unidos es requerido tener alarmas de fuego, pero esas alarmas de fuego siempre están cubiertas con vidrio, y para llegar a ellas tenemos que quebrar el vidrio y hacer sonar la alarma. Así que la semana pasada, en este proceso de las elecciones, que colocó a Trump en la posición en la cual pueden colocar un impeachment en Trump, fue llamada un momento de los vidrios quebrados. Y Adolf Hitler, en 1938, él a propósito escogió el 9 de noviembre para comenzar con esa persecución, porque era una fecha que era recurrente en su propia historia. Entonces, en esta historia aquí, la persecución contra los judíos, quien sea que los judíos sean, va a alcanzar un nuevo nivel. Y es medianoche, y Cristo fue preso en la medianoche, arrestado. 63 años antes de esto, 63 siendo la mitad de 126, hay un discurso de Nikita Khrushchev. Es un discurso que él realizó en la medianoche. Y en la historia rusa se llama el discurso de Khrushchev de la medianoche. Y lo que eso era, que desde el comienzo de la Unión Soviética, el líder había sido Stalin, primero Lenin y después Stalin. Pero Stalin, él gobernó por un tiempo muy grande, y él mantuvo en secreto, nadie sabía lo que estaba aconteciendo. Pero Stalin, él asesinó muchas más personas de las que alguna vez Hitler asesinó. Nadie sabía lo que estaba aconteciendo en la Unión Soviética en esa historia. Ni siquiera las personas en los países que eran parte de la Unión Soviética sabían. Pero Stalin se elevó a sí mismo como un ídolo, como un héroe.
Y toda esta persecución, estos asesinatos que acontecieron durante décadas, permanecieron escondidos hasta 1956, en donde un nuevo líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, dio aquel discurso en donde él reveló todo lo que Stalin había estado haciendo durante años. Esto es lo que los historiadores dicen que trae la caída del comienzo, es el comienzo de la caída de la Unión Soviética. Cada persona, todas las personas que eran comunistas celosos, Joseph Stalin. Era un comunista celoso porque ellos creían en su gran líder Joseph Stalin. Pero aquí Khrushchev les hace saber a todo el mundo y a la Unión Soviética que Stalin era malo. Hablando de la idea de que aquí abajo en el final, en esta historia, Rusia, simbolizado por Khrushchev, tiene información sucia sobre Trump que van a lanzar a la arena, al escenario público, que va a contribuir a su proceso del impeachment y a empujarlo hasta el punto en el que va a acontecer su dictadura. Si has oído aquí en Brasil, tal vez no lo has oído, pero la palabra que usan en los Estados Unidos es que hubo una alianza entre Rusia y Estados Unidos, coalición. ¿Has oído eso? Bueno, si te acuerdas de anoche, solo ha habido un día que Trump ha estado en Rusia. Fue el 9 de noviembre de 2013. Él se quedó en un hotel en Moscú. Y la sugerencia es que lo que sea que aconteció en ese cuarto de hotel, o lo que sea que haya acontecido en esas reuniones con políticos rusos, fue todo grabado y que los rusos lo van a sacar a la luz aquí en el futuro. Y la idea de que puede haber un poco de inmoralidad apunta a una de las razones por las cuales Bill Clinton fue impeached. Así que bueno, 30 años antes, nos lleva al 9 de noviembre de 1989, en donde cae el muro de Berlín. Este mensaje se basa en Daniel 11:40-45. Y yo estaba ahí desde el comienzo de ese mensaje. Y yo siempre he enseñado que Daniel 11:40 es el 9 de noviembre de 1989. La razón por la que enseñé eso es porque cuando Roma pagana tomó control del mundo, precisaba conquistar 3 áreas geográficas en cumplimiento de Daniel 8:9. Y tenía que conquistar el sur, el este y la tierra
gloriosa. Y cuando Roma papal asumió el control del mundo, tenía que conquistar 3 cuernos: los érulos, los óstrogodos y los vándalos. Así que yo argumentaba que cuando Roma moderna asume el control del mundo, tiene que vencer 3 muros. El primer muro fue el versículo 40, la caída de la Unión Soviética, que es representada por la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Y después tienen que conquistar el versículo 41, la tierra gloriosa, los Estados Unidos, y lo conquistan la ley dominical. Cuando el muro de la separación entre la iglesia y el Estado es derrumbado. Y tienen que entonces vencer el mundo entero, así como es representado por Egipto. Y para que todos los países del mundo lleguen a un acuerdo con el rey del norte, la pared de soberanía nacional debe ser derrumbada. Y el muro de soberanía nacional es una expresión global, no es algo que yo he inventado. Así que desde el mismo comienzo de este movimiento hemos enseñado que este mensaje comienza el 9 de noviembre de 1989. Y yo lo voy a hacer de la manera que lo hacemos en la Tierra Gloriosa. Y lo que quiero que vean, o lo que yo estoy diciendo, es que el 9 de noviembre de 2019, esto es medianoche para los sacerdotes. Esta es la batalla de Rafia. Y si entendés esto que voy a decir, esta historia es representada por Usías, el rey Usías, entrando en el templo, queriendo efectuar allá el sacrificio, algo que él no era permitido que lo haga. En aquel momento, que es medianoche, hay 80 sacerdotes y un sumo sacerdote que se opone a su obra. 81 está bien acá. El 81 es un símbolo de 80 sacerdotes y un sumo sacerdote. Así que esto se trata sobre el desenvolvimiento del sacerdocio. Y aquí en esta historia, según la forma en la que lo hacemos en Estados Unidos, nos trae al 11 de septiembre. Así que podemos ver un poco de algún espejo aquí. 11-9, 9-11, 11-9. Son 12 años aquí. Esto se trata de los sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote. Él es el uno de los 80. Y uno. Hebreos 8, versículo 1, habla de Jesús siendo el sumo sacerdote. 81, símbolo de sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote. Cuando él tiene 12 años, entra en el templo y sus padres lo pierden de vista y les lleva 3 días encontrarlo. Todos conocemos 3 días. Todos conocemos esa historia.
3 days. And they rebuke him. 3 días y ellos lo And what does he reprueban. say? ¿Y qué I must be responde? about my Father's business. Yo preciso cuidar de los asuntos de mi padre. Isn't that how you remember the story? ¿No es así como What was his father's nos business? acordamos de la historia? ¿Cuáles eran los What asuntos de was su Joseph? padre? ¿Quién He era was a José? carpenter. Era un carpintero. So the first 12 years, Así que los primeros 12 años están aquí and at this point, at 9/11, y en este punto, el 11 de septiembre, he begins the work of building the temple comienza la obra de construir el templo, because he's a carpenter. porque él es un carpintero. And 18 years later, I'm sorry, Y 18 años más tarde, exactly, exactamente, brings you to 30 years nos llevan when he's going to raise up a priesthood sus 30 años donde él represented by the 80. levanta un sacerdocio representado por los And how 80. old do you have to be to begin to serve as a priest? ¿Y cuántos años tenés que tener para comenzar tu servicio como sacerdote? 30 years old. 30 años. This history that begins on November 9th Esta historia que comienza el 11 de and ends noviembre on November 9th y termina el 11 de noviembre is a history of 30 years es una historia de 30 and it's años speaking to the development of a priesthood. y habla sobre el desenvolvimiento de un And sacerdocio. Christ the high priest is the example of this history. Y Cristo, el sumo sacerdote, es el ejemplo de esta historia. We're talking about November 9th, 2019. Así que cuando estamos hablando del 9 de noviembre de 2019, It's time setting at one level. sí es marcar tiempo en cierto Sister White nivel. says we'll never have another message that's hung upon time. El nuevo dice que nunca vamos a tener un mensaje que esté basado en tiempo. This message of time Este mensaje de is tiempo not hung upon time. no está basado en tiempo. It's hung upon line. Está basado en línea sobre línea. If you're willing to see it. Si estás dispuesto a verlo. All of this is Todo lo que a esto very brief es summary es un pequeño of what resumen Sister Tess taught. de lo que la hermana Tess enseñó. She also taught this. Ella también enseñó esto aquí. 3 revolutions. 3 revoluciones. And normally when we speak about Germany and Adolf Hitler, we will not call it a revolution. Y normalmente cuando hablamos de Hitler y Alemania no lo llamamos una revolución, But we're going to call it a revolution. pero lo vamos a llamar revolución. Because the German Revolution Porque la revolución alemana lines up with the Russian Revolution, se alinea con la revolución which rusa, lines up with the French Revolution. que se alinea con la revolución francesa. And you can get really easy. You can do a Google search. Y fácilmente podemos buscar en Google What they call the history that we've been living in the United States for the last 10 years. y lo que ellos, la forma como en la que ellos llaman la historia Call americana it the Trump Revolution. presente, ellos lo llaman la revolución de Trump. I'm saying these 3 lines Y estoy diciendo que estas 3 are líneas speaking to this history. hablan sobre esta historia. So what Sister Tess put in place Así que lo que la hermana Test colocó in detail, en what I'm detalle, doing very briefly to make a point, lo que estoy haciendo bien brevemente para llegar a un is punto, that in the German Revolution, es que en la revolución this period alemana, of time is a revolution. este periodo de tiempo es una revolución. Then there's a brief period of preparation Hay un breve periodo de that preparación leads to counter-revolution. que lleva a una That's contrarrevolución. reflected down here. Y eso está reflejado aquí. Revolution, preparation, counter-revolution. Revolución, preparación, You contrarrevolución. follow the logic. ¿Seguimos la lógica? I'm just giving you one brief snippet of this to make a point. Estoy simplemente dando un breve pantallazo de esta historia para llegar a un punto. The German Revolution La revolución alemana begins on November 9th, 1918. comienza el 9 de noviembre de 1918. There was a treaty that's escaped my mind. Maybe some of the Germans remember it. Y hubo un tratado que fue hecho en esa historia que me estoy olvidando que tal vez los The alemanes se acuerdan, Germans signed away almost everything they had. en donde los alemanes entregan todo lo que tenían. They just lost the World War I.
Ellos acaban de perder the Treaty of Versailles. el I think it Tratado was de Versailles too. I just didn't have the guts to say it. Yo creía que era el Tratado de Versalles, pero no tenía el It's coraje de signed on decirlo. November 9th, 1918. Ele foi firmado Y fue firmado el 9 de noviembre de This 1918. infuriated a young man named Adolf Hitler. Y esto irado. dejó con ira a From this point on, Adolf this Hitler. date is going to be his date. Y desde este punto, Desse momento em diante, será essa a esa iba a ser That's su why- fecha. 20 years later, he does the persecution. He begins the persecution on the Jews on November 9th. Y por eso, depois, ele 20 años después, él comienza na data do 9 de novembro. la persecución. So this is the beginning revolution. Então, essa Entonces esta es el comienzo de la revolución. A time period of preparation, and then here is where Adolf Hitler begins his starting point for leading into controlling Germany. Y aquí es entonces un periodo de preparo y después un digamos, esse período em que periodo en el cual Hitler então vai assumir. asume el I'm control not de trying to give you Alemania. details. Não estou tentando dar aqui muitos detalhes. I'm trying to make. Go ahead. Versailles was the next year, 1990. Okay. Versailles era um ano depois, em 1919. I'm forgetting then what it is that trips it here. Eu recordo qual que era esse tratado. But this is the date that infuriates Adolf Hitler. Mas essa é a data que deixa Adolf Hitler. Esta es la fecha en la This is where the monarchy comes to an end in Germany. É aqui onde se es donde la monarquía llega al final en Alemania. Down here in the French Revolution, the monarchy is getting overturned. It's about the transition from one type of government to another. Es la transición de un tipo de gobierno a otro. What I want you to see is in this structure, monarquia finda e ela Lo que quiero que veamos en esta feita essa transição. historia, Vocês vejam essa história. November 9th marks this waymark. É que é el 9 de noviembre marca esta historia. marco. In the Russian Revolution, Na Revolução En la Revolución Rusa, November 9th, 1917, o 9 el 9 de noviembre de is 1917, where Lenin becomes a dictator. es cuando Lenin se vuelve un And what's the first dictador. thing he does as dictator? o que a primeira coisa ¿Y qué es lo primero que hace un dictador? He makes a decree Él coloca un decreto against the fake news. contra as notícias falsas. He Contra shuts las down noticias the press falsas. in Russia. Ele El- fecha a imprensa na Rússia. The first thing any cierra dictator la prensa does en Rusia. Lo primero que un dictador is he shuts hace down the press that's opposed to him. es Fecha, restringe a imprensa. cerrar la puerta de la imprenta que This se, happened on de November la 9th, prensa que se 1917 opone in a the él. Russian Revolution. En la Revolución Rusa aconteció el 9 de noviembre de 1917. In the French Revolution, Na Revolução Francesa, En la Revolución Francesa, I have this marked here for a different reason. I don't think I'll get to it. esses aqui por outras razões. yo marqué eso aquí por In otras razones. 1789, 1789, the 1789, Constitution in the United States is put in place. la Constitución de los Estados Unidos es colocada. temos a Constituição dos Estados Unidos que é instituída. But in 1789, Pero en a 1789, new Constitution in France is put in place. una nueva constitución en Francia es establecida, Declaration of the Rights of Man. que se llama la Declaración de los Derechos Humanos. Two constitutions marked at this point, Así que tenemos dos and at this point, the constituciones French en este monarchy has punto. opened the door to the people of France Y en este being involved punto with government. E nesse tempo, abre a monarquia. se abre la monarquía abre las puertas para que O povo se envolve las personas del pueblo se envuelvan By the en el time we gobierno. get here, July 27th, Cuando llegamos al 27 de julio de 1794, the king, 1794, the king of France is going to lose his head, el rey de Francia pierde su cabeza perdendo a sua cabeça. and the reign of terror is going to begin. y el reinado de terror comienza. And the guy that's leading out in that is a man named Robespierre. Y la persona que lidera es Robespierre. Homem chamado Robespierre. And exactly 1 year later, Exactamente un año después, he's going to lose his head. él pierde su So cabeza. you have the reign of terror Así que tenemos el reino de terror coming to this point, llegando a este punto. but this 11-9 here Pero este 9 de noviembre aquí
It's on the French calendar. Está en el calendario francés. They invent a new calendar. Ellos inventan un nuevo There calendario. isn't 7 days to a week, there's 10 days to a week, 10 months to a year. Donde no hay 7 días en la semana, sino que 10 días. There's a lot of weird stuff with it. Y hay muchas. Y son 10 meses en el año. And this happens in their calendar on the 9th of Thermidor, Y esto acontece en el calendario en la noche de Termidor, which corresponds to 11/9. lo cual corresponde al 11 de noviembre, el 9 de noviembre. This is all I'm trying to get at. In the German Revolution, the Russian Revolution, and the French Revolution, Así que entonces el punto es que en la revolución alemana, rusa y francesa están hablando acerca del 9 de noviembre 2019. de lo que yo argumento es 2019, These characteristics en donde estas from características these three revolutions de estas tres be revoluciones repeated here. van a ser, no deberían ser I'm repetir suggesting aquí. that on November 9th, 2019, Y estoy sugiriendo que el 9 de noviembre de one 2019, of the decrees we can look for uno de los decretos a los que podríamos is mirar that Donald Trump's going to shut down CNN. es que Donald Trump va a cerrar CNN. This last week, Sabemos que esta semana anterior Donald Trump forbid the main guy at CNN from coming into his press conferences anymore. Donald Trump le prohibió al hombre principal de CNN que entre a sus conferencias. And CNN's already taken him to court. Y la CNN ya lo llevó a juicio And you know it's going to go all the way to the Supreme Court. y sabemos que va a llegar a la Corte Suprema. But Donald Trump's already packed the Supreme Court. Pero Donald Trump ya tiene pronta a la Corte Suprema. He's already got his way there. He's protected. Ya está protegido. So my point is, Así que mi punto es the dynamics of these histories que las dinámicas de can esta easily historia be recognized in the dynamics of Donald Trump. pueden ser reconocidas fácilmente en la historia, la dinámica de The Trump. dynamics of these revolutions Las dinámicas de estas always revoluciones mark the primary waymark for the beginning of the dictatorship. siempre marcan el primer hito para el comienzo de la dictadura. For a dictator is November 9th. Siempre es el 9 de A dictator noviembre. appearing here doesn't happen instantaneous. Y una dictadura aquí no aparece instantáneamente. It's in this history Es en esta historia that the things that produce the dictator here take place. que las cosas que producen la dictadura acontecen. That's why we pointed out Y es por eso que hemos apuntado, marcado anoche, that on November 9th, 2016, que el 9 de noviembre de 2016 Donald Trump was elected president. Donald Trump fue electo presidente. And the only time he was in Russia Y la única vez que él estuvo en Rusia was 2013 on November 9th. fue el 9 de noviembre de 2013. This message of time Este mensaje de is tiempo not based upon calculating a beginning point and an ending point. no se basa en calcular un punto de inicio y un punto final. Based upon the methodology of line upon line. Se basa en la metodología de línea sobre línea. Shall we pray? Oramos.